Vamos a empezar. Bien, en la primera pregunta del documento que les envié la semana pasada, encontramos esta primera pregunta, en la cual nos dice, observa la figura. Entonces la figura, lo primero que ustedes ven es que un cuadrado y la mitad de un círculo, que obviamente la conocemos como semicírculo, ¿no? Entonces mire que las preguntas sí que tienen una particularidad, siempre nos van a dar unas referencias, siempre nos van a dar unas referencias. Sí, para que ustedes obviamente no sea todo memorístico, sino que utilicen la información que da la pregunta para llegar a la respuesta. ¿Listo? Bien, teniendo en cuenta la imagen, la información presentada, nos dan unos pasos que se utilizaron para calcular el área de la figura completa. Entonces ya aquí nos están diciendo una clave, área. ¿Qué debo recordar? El área de figuras geométricas. En particular, ¿cuáles? La del cuadrado y la del semicírculo, ¿listo? Entonces nos dan una serie de pasos. En el primer paso nos dicen que el área C, que si observamos aquí el área C hace referencia ¿a qué? Al área del cuadrado. Recuerden que el área del cuadrado, ¿qué es? Pues la multiplicación de dos de sus lados. Y ya sabemos por la figura que el lado mide K, ¿cierto? Toda esta distancia, de aquí a este punto, mide K. ¿Listo? Entonces K por K ya sabemos que nos da K cuadrado. O sea que este primer paso es correcto, ¿cierto? Vamos, el paso 2 nos muestra el área S. Y el área de S hace referencia ¿a qué? Al área del semicírculo. Bien, ¿de dónde sale K medios? ¿Quién me puede decir? Pero no todos al tiempo. ¿De dónde sale K sobre 2? ¿Por qué ponen K sobre 2? Semicírculo. El semicírculo. ¿Pero qué parte del semicírculo es? Radio, ¿no es? Correcto, muy bien el radio. Mire que esta distancia del cuadrado es K, ¿cierto? Entonces es la misma distancia que vamos a encontrar aquí a este lado, que vamos a encontrar aquí a este lado, y por último que vamos a encontrar también en este lado de acá. Entonces, K sobre 2 significa la mitad de lo que vale K. Pero, ¿qué significa? Que está ubicado aquí en este punto de acá. Voy a cambiar el color para que se vea. ¿Sí? Este es K. Quiere decir que si está ubicado en la mitad, ya no sería K, sino K sobre 2. ¿Y qué representa? Pues representa el radio del semicírculo. Entonces, ¿por qué aparece K sobre 2 al cuadrado? Recordemos que el área de un círculo completo, el área, voy a escribirlo por aquí, de un círculo completo es que es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale el radio de esta figura? Vale K sobre 2. Entonces, el área del semicírculo viene siendo K sobre 2. ¿Y la fórmula qué me dice? Me está diciendo que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, sería K sobre 2 al cuadrado multiplicado por pi. ¿Listo? Esa sería entonces. Entonces, como es un semicírculo, o sea, la mitad de un círculo, ¿qué nos falta? Dividirlo por 2. Entonces, mire que aquí, por eso encontramos esta parte de acá. El radio al cuadrado por pi sobre 2. ¿Listo? Resolviendo la potencia, ¿qué me queda? Pues me queda, recuerden que una fracción, cuando se eleva al cuadrado, tanto el numerador como el denominador también se elevan al cuadrado. Entonces queda K a la 2 por pi sobre 2 a la 2, ¿cuánto da? Da 4. Sobre el 2 que está aquí, dividiendo, ¿listo? Porque es un semicírculo. Bien, y vamos a recordar una ley. ¿Cómo es que se llama esta ley? ¿O cómo le dicen? ¿La ley de qué? De la oreja. La ley de la oreja. Correcto. Entonces tenemos K a la 2 por pi multiplicado por 1, pues sigue siendo el mismo. Y 4 por 2, 8. Quiere decir que este segundo paso también es correcto. Entonces los dos pasos que van aquí en la construcción del área de la figura son correctos. Paso 3.
Dicen que para hallar AF, ¿y qué es AF? Pues el área de la figura completa. Para hallar el área de la figura completa, ¿qué se necesita? Sumar el área del cuadrado más el área del semicírculo, lo que acabamos de determinar, k al cuadrado más k al cuadrado por pi sobre 8. ¿Listo? Entonces mire que hasta aquí también va correcto, porque el área de una figura por partes se calcula sumando el área de cada figurita que lo compone. Entonces vamos 3 pasos correctos, o sea que todo apunta a que la respuesta iría por esta parte, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Miremos el paso 4. Reemplazando los valores. AC es k cuadrado y AS es k cuadrado por pi sobre 8. ¿Qué es lo común entre estas dos expresiones? Pues el k cuadrado, ¿cierto? Entonces, sacando ese factor común, recordando lo que es el álgebra de la factorización, sacando el k cuadrado, ¿qué me queda? Pues me va a quedar el 1, porque k cuadrado dividido k cuadrado me da 1, más, y k cuadrado entre k cuadrado lo elimino, ¿y qué me quedó? Pi sobre 8. Entonces, este cuarto paso también es correcto. Si los 4 pasos son correctos, significa que la respuesta está entre la B y la C. ¿Quién seleccionó la B? Yo. Yo. Ok, ¿por qué? A ver, yo le digo. Vale. Es la B porque el diámetro del círculo, y como es un semicírculo, pues se divide entre dos. Eso es la mitad. Correcto, 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 puesto que el radio equivale a k sobre 2 y todo lo que está diciendo es correcto. ¿Por qué? Porque este lado vale k, pero como estamos hablando del radio, entonces lo dividimos por 2. Muy bien, listo. ¿Y la C por qué no es? ¿La C por qué no es? Ok, bueno, es obvio, ¿no? Aquí estamos sumando AC más AS y aquí nos dicen que es correcto porque se está sumando AC y AS sobre 4 y eso no es correcto, porque aquí, mire, aquí lo tenemos, está aquí en la información. ¿Listo? Entonces, muy bien, la respuesta es la B. Aquí seleccionó la B y ahorita que lo empieza a calificar las actividades, las justificaciones, pues ya sabe que va teniendo un puntico allí. ¿Listo? Bien, ¿alguna duda a esa pregunta? ¿O esa pregunta fue la más fácil de todas? Sí, esa fue la que no contesté. Bien, ¿ya viste entonces cómo fue? ¿Cuál fue el análisis? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que observar? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Y Juliet? Sí, señor. Listo, muchachos, muy bien. Bueno, tenemos aquí entonces la segunda pregunta. Dice, la línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad a la altura que es perpendicular a la base. Bueno, miremos aquí, ya tenemos la base, que es esta línea de acá. Tenemos la altura, que es h. ¿Listo? ¿Y por qué dice que es perpendicular? Pues porque forma un ángulo de 90 grados. Bueno, para realizar el corte se determinó la altura del triángulo usando la fórmula seno de 45 es igual a h sobre 120. H es la altura, ¿no? Luego se dividió h entre 2. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2, aproximadamente 0,71, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente... Bien. Listo. Dana, ¿cuál respondiste allí? Yo. Ajá. La C, profe.
La C. Ok. Juliet. La C. Mm. Jason. La C. Cristian. Cristian. ¿Estás? ¿Respondiste allí? Ok, bueno, no te escuché. Catherine. Bueno, Saidi. ¿Profe, no puede ser la B? ¿Qué? No, por eso estoy preguntando. Vamos a ver. También aquí pusieron la B, no importa. Por ahora no la hemos resuelto, vamos a ver. Entonces la B dijeron por ahí. Saidi, ¿cuál pusiste? La C. La C. Carol. La C. Carolina. La C. Ok, bueno, Profe, yo entonces, puse la B. dale. La D. La B. La B, vale. Listo, la B. Steven. Yo puse la C, profesor. Vale. Ok, Yo también. listo. Yo puse la B. Ok. Eliana. Puse la C. Caroline. Yo puse la C. Listo. Y Natalia, ya me dijiste, ¿cierto? Ortiz. La C. Listo, bueno, entonces la mayoría escogieron la C. Miremos que la otra opción que escogieron es la B. Listo, miremos entonces aquí. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tenemos ya una fórmula inicial. Ya el ejercicio me está dando una fórmula. Seno de 45. Por su casa también pasan vendedores a estos lados, a esta hora. Todos los días, todos los días. Qué pereza. Ahorita ya una hora en pasar, así que me disculpo. Listo, entonces ya me están dando una fórmula inicial. A ver. Listo, bueno, entonces, como decía, tenemos ya la fórmula que me está dando el ejercicio. Y me está dando ya un dato. ¿Cuál es el dato que me está dando? Le está dando cuánto al seno de 45. Correcto, entonces lo que debo hacer que es reemplazar el seno de 45 por, ya tengo dos opciones, la raíz de 2 sobre 2 o lo puedo reemplazar directamente por 0,71, no importa, listo, porque me están dando las dos opciones. Entonces tomemos la raíz de 2 sobre 2, listo, no importa cuál de los dos tome, va a dar lo mismo. Entonces reemplazamos el seno de 45 por el valor que me está dando el ejercicio y al otro lado pues sigo manteniendo la misma expresión, h sobre 120. Bien, entonces como aquí me están pidiendo la distancia en la que se cortó la altura, entonces lo primero que yo debo determinar es la altura, ¿cierto? Entonces debo despejar esta fórmula. ¿Cómo me quedaría? Pues me quedaría de la siguiente manera. Multiplico en x, o sea que me quedaría raíz de 2 por 120 sobre el 2. ¿Listo? Porque el 2 está multiplicando la h, pero como necesitamos la h sola, pues al multiplicar pasamos a dividir. ¿Listo? Ya aquí lo que entra es netamente calculadora. Pero como no van a ser calculadora, entonces en este caso ya ahí sí sería el 0,71. Entonces ya sabemos que raíz de 2 sobre 2 queda 0,71, ¿cierto? Luego multiplicamos 0,71 por 120. ¿Listo? Eso les va a dar 85.2. 2. 85.2. Pero, como aquí me están diciendo que el corte se hizo exactamente en la mitad de la altura, pues entonces, ¿qué nos falta hacer? Tomar el valor de la altura
y dividir por 2. Muy bien. Ajá. O sea que eso aproximadamente, ¿qué les da? 42,6. 42,6. Entonces, quiere decir que aproximadamente el corte se hizo en 42 centímetros. ¿Listo? Los de la B, ¿me pueden de pronto especificar qué método usaron para llegar a esa respuesta en la B? De pronto ya logró ver el error, ya logró ver de pronto en qué se equivocó. Tengo 3 personas que se equivocaron en la pregunta. Okay, bueno. Quiere decir que encontraron el error, ¿cierto? Esas operaciones, ya cuando están netamente en la prueba, se deben hacer manuales, ¿no? ¿Sí? 120 por 0,71. Obviamente no se pueden acostumbrar a la calculadora porque no la van a poder usar. ¿Listo? Esta operación se debe hacer netamente a mano. Bueno, entonces, claro, entonces esta parte, ¿no? ¿Esa sí estaba fácil o qué? Es que todas las preguntas del ICE son fáciles, solamente que hay que observar bien, muchachos. ¿Sí? Tengo en cuenta que se requieren de conocimiento, ¿no? Conocimientos anteriores, por ejemplo, lo del área. El área, ¿cuándo se ve? El área se ve en grado octavo, creo que en grado noveno medio la vieron con el profesor Simón, no sé, ustedes ya me dirán. En grado séptimo. Entonces se deja de ver ciertos grados, lo que es grado 10 y 11, entonces por eso es que de pronto se pierde un poquito el conocimiento, pero yo sé que el conocimiento está allí. ¿Ya? Solamente aquí hay que empujar un poquito. ¿Listo? ¿Claro entonces esta parte, muchachos? Para pasar a la tercera pregunta. Señor. Listo. Entonces voy a pasar aquí. Listo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que hace referencia al área de trigonometría, ¿no? Ya con solamente ver seno, coseno, tangente, ya sabemos que va por la parte de trigonometría. Bueno, la pregunta dice, un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno. De modo que su hipotenusa, ojo, mide el doble del cateto de menor longitud. Bien, vamos a recordar entonces las partes de un triángulo rectángulo. Tenemos el lado más largo, es lo que se le llama hipotenusa, y los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. ¿Sí? En este caso, el lado más largo se le puede llamar cateto adyacente y el lado más corto se le puede llamar cateto opuesto. Pero todo depende del ángulo con que se esté viendo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos referencia al ángulo de 60, entonces este lado se llamaría ¿cómo? Opuesto. Correcto, porque está enfrente del ángulo. Y obviamente entonces el otro sería el cateto. Adyacente, ¿no? Adyacente. Correcto, porque está justo debajo del ángulo en cuestión. En este caso al lado. Bien, entonces aquí me están dando algo importante. ¿Cuál es la clave de esta pregunta, del enunciado hasta donde lo he leído? ¿Cuál es la clave? Que nos están dando las relaciones trigonométricas. Qué bien, me están dando los valores de los ángulos notables, ¿no? Esto lo vieron ustedes el año pasado. Me están dando las medidas de los ángulos notables. Pero me está dando, hay una frase que es clave en esta pregunta. Que la hipotenusa mide el doble. Correcto, que la hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Esa es la clave de esta pregunta. Entonces podemos decir por aquí que la hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Como aquí no tenemos medida, entonces vamos a llamarle X. Entonces podemos decir matemáticamente de esta manera. La hipotenusa mide el doble
del cateto de menor longitud. Esta es la clave de esta pregunta, muchachos. ¿Listo? Bueno, ya viene el resto, que son las funciones trigonométricas para 30 y 60. Me dice, si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Bien, entonces tenemos tres funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente para 30 y seno, coseno, tangente para 60. ¿Cuál es el ángulo que observan en la figura? ¿30 o 60? 60. Correcto, entonces vamos a pararnos solamente en estas tres funciones. Seno, coseno y tangente para 60 grados. Listo, entonces debo utilizar cualquiera de las tres funciones, pero esa función debe involucrarme lo que conozco y lo que no. Por ejemplo, ¿qué conozco? Conozco 32 centímetros. O sea que esa función debe tener involucrado el cateto opuesto, para empezar. Y me están pidiendo el cateto de menor longitud. En este caso, el cateto adyacente. ¿Ya? Pero resulta que yo no tengo la medida del cateto adyacente, pero sí tengo algo clave, que la hipotenusa mide el doble. Entonces debo utilizar una función que me involucre los 32 centímetros con la hipotenusa. ¿Cuál será? ¿El seno, el coseno o la tangente? Seno. Ok, bueno. Mire, el seno me involucra opuesto con hipotenusa. El coseno me involucra adyacente e hipotenusa. Y la tangente me involucra opuesto y adyacente. Y si quiero involucrar opuesto e hipotenusa, ¿cuál de las tres? El seno. El seno, correcto. Entonces, podemos decir que el seno de 60, es igual, ¿listo? Por ahora no vamos a utilizar su valor, vamos a darlo así. Seno de 60 es igual a cateto opuesto, o sea, los 32 centímetros, sobre la hipotenusa, que es h. ¿Listo? Esta sería entonces la expresión que nos va a ayudar a encontrar el dato que necesitamos. Ahora sí reemplacemos. ¿Cuánto vale el seno de 60 según la fórmula? Raíz de 3 sobre 2. Entonces reemplazamos raíz de 3 sobre 2 igual a 32 sobre h, pero h tiene un valor también, ¿cuál es? 2x, bien, ¿listo? Entonces ya procedemos a despejar, despejamos multiplicando en x, entonces me quedaría raíz de 3 multiplicado 2x igual a 2 multiplicado 32. ¿Cómo me quedaría entonces? Me quedaría raíz de 3 por 2x, porque no puedo multiplicar una raíz por un número entero, se deja indicado, y 2 por 32 nos da 64. ¿Listo? Ahora sí despejemos x. Entonces x será igual a 64 sobre raíz de 3 y 2 estaban multiplicando. O sea que ambos los pasamos a dividir. ¿Listo? Entonces yo no puedo dividir un número entre un radical. Entonces los únicos números que puedo dividir, ¿cuáles son? 64 entre 2. ¿Cuánto da? 32. Correcto, nos da 32 y en el denominador me va a quedar solamente la raíz de 3. ¿Cuál es la respuesta entonces? La B. ¿Listo? ¿Alguien de pronto lo vio diferente? Me quedó bien feliz. Ya, está celebrando tirando el peluche. Ah. Bueno,
¿Este muchacho alguien le dio diferente? Por favor, si tienen preguntas, háganlas, muchachos, por favor. Profe, pero con ninguna otra se podía utilizar, ni con tangente ni con coseno. Primero utilizo con tangente. ¿Intentamos? Sí. Dale, Con entonces, tangente. vamos con tangente entonces. Tenemos tangente de 60 grados, ¿cierto? Que me involucra el lado opuesto, o sea, 32, con el lado adyacente, que es X. Muy bien, reemplazamos entonces. Tangente de 60 grados es raíz de 3, ¿cierto? 32 sobre... ¿Y cuánto vale la X? ¿O cómo podría expresar la X? Ya vimos que la hipotenusa la podemos expresar como 2X porque eso es lo que me dice el enunciado. Pero entonces, el cateto adyacente que es X, ¿cómo lo puedo expresar? ¿O será que esa misma frase me ayuda? ¿Mm? A ver. Claro que sí me ayuda, miren, tenemos h igual a 2x. ¿Podemos despejar x y cómo me quedaría entonces? Si despejo x de allí de la expresión, ¿cómo me quedaría? 32 sobre X. Miren, muchachos, si despejo x de esta expresión, el 2 que lo está multiplicando pasa ¿a qué? A dividir. Entonces, x lo puedo expresar también como h sobre 2. Porque así como la hipotenusa mide el doble, pues entonces si lo miramos al contrario, entonces el cateto mide la mitad. ¿Ven? Si la hipotenusa mide el doble del cateto, entonces el cateto mide la mitad de la hipotenusa. Entonces también lo podemos expresar de esta manera. Entonces me quedaría h sobre 2. Entonces, resolviendo aquí, me quedaría entonces, aplicamos ley de oreja, o sea que me quedaría raíz de 3 igual a 64 sobre 64 porque multiplico 32 por 2, ¿no? Y sobre 1 por h, a h. Miren que si seguimos, ¿qué voy a encontrar? ¿El valor de quién? Si seguimos avanzando en la fórmula, ¿qué vamos a encontrar? ¿El valor de quién? ¿Cuál es la incógnita en esta expresión? H. La hipotenusa. ¿No? Correcto. ¿Y cuál es la pregunta? Cateto menor. Muy bien, entonces allí, pues ya vamos viendo que o sea, que si lo podemos utilizar, claro que lo podemos utilizar, sino que se nos alarga un poquito más. ¿Por qué? Porque es que resulta que h me toca volverlo a reemplazar por 2x. Mírelo. Porque es que la pregunta me está diciendo cuál es el valor del cateto menor. Entonces, h me toca sí o sí volverlo a reemplazar por su equivalente, que es 2x. Entonces, si lo vuelvo a reemplazar, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría ¿qué? 2x. ¿Listo? Y vuelvo aquí. Paso la x acá a este lado y lo intercambio por la raíz de 3. En matemática lo puedo usar. Entonces me quedaría x igual a 64 sobre 2 por raíz de x. Raíz de 3, perdón. Y ya sabemos el resto, volvemos a obtener el mismo procedimiento. Entonces, respondiendo allí que si lo pueden hacer por tangente de 60, claro que lo pueden hacer por tangente de 60. Ah, que yo utilicé el coseno. Bien, está bien, no importa. Por eso me dan las 3 opciones. Sino que para analizar bien estas preguntas, muchachos, debemos ir a lo más obvio. Claro que si pronto para quien utilizó la tangente lo más obvio fue utilizarla, pues listo, válido, porque mire, llegamos a lo mismo. Entonces, mire,
Quien utilizó la tangente de 60, pues obviamente debió llegar al mismo resultado. ¿Quién fue la que utilizó la tangente? Juliet. Ok. Sí. Bien, pero mira que entonces sí te quedó bien. Listo, tenemos entonces la siguiente pregunta. Para fijar un aviso publicitario, se ubica sobre un muro una escalera de 12 metros del suelo. Ver figura 1. Las figuras, además, muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. Entonces, ¿cuál es una medida involucrada? Pues la altura a la que está puesta la escalera, que es 12 metros. La distancia entre la pared y la escalera, y la base de la escalera, 5 metros. Y también me muestran la longitud que tiene la escalera, que es 13 metros. ¿Cuál es el coseno del ángulo θ que forman el suelo y la escalera? Ya aquí una pregunta concreta, coseno del ángulo θ. Entonces ya sabemos que empezamos por coseno de el ángulo θ. Muy bien. ¿Qué medidas me involucra el coseno? Es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? ¿Correcto? Eso sería 5 dividido entre 13, ¿cierto? 5 entre 13. Y ahí ya está la respuesta. ¿Cuál es? Ya sé. La C. Esta fue la más sencilla de todas. ¿Alguien de pronto seleccionó otra? Yo solo quería eso, pero eso para el procedimiento. Muy largo, ¿no? Demasiado procedimiento. No, porque la pregunta es concreta, muchachos. Es que a veces nos complicamos en eso. O sea, pensamos que con ver la figura y con ver tantos datos, ya de por sí nos va a generar un dolor de cabeza. Pero miren, no, miren que no. Lo importante es leer bien la pregunta, qué me están preguntando, qué me están dando, observar la figura, si me la dan, ¿sí? En el caso del componente que estamos trabajando hoy. Y luego unir todo eso, o sea, mirar bien, o sea, observarlo bien, analizarlo bien, y luego ahí sí utilizar lo que nos están pidiendo. En este caso, el coseno del ángulo θ. Entonces, el coseno, ya, lo primero que voy a recordar, coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente al ángulo θ? Pues el ángulo que está por debajo, el lado que está por debajo del ángulo, perdón, o sea, 5. ¿Y la hipotenusa cuál es? Ah, pues la distancia, la longitud que tiene la escalera, en este caso, 13. Entonces ya sé que va 5 sobre 13. Y la pregunta fue concreta, o sea que la respuesta también es concreta. 5 sobre 13. ¿Listo? Estas están muy sencillas. Yo les dejé un documento, no sé si ya lo han visto, que son las nuevas preguntas a analizar pues, durante esta semana, para que me la envíen y vamos a trabajar lo mismo. O sea, la próxima semana vamos a analizar cada una de esas preguntas y vamos a mirar cuáles fueron las respuestas que seleccionaron. ¿Listo? Bien, y hasta ahora, ¿alguien tiene de pronto algo que opinar, algo que decir? Profesor, no, esa no me dio así. Yo seleccioné otra respuesta. O le pregunté a mi compañero y él me mandó la foto de otra respuesta. Profesor, pues Dime. yo marqué la ¿por qué? No sé, porque es que yo la verdad el tema no lo entendía muy bien, entonces por marcar. Listo. Entonces vale. Listo, entonces ya tenemos algo que repasar, ¿no? Las funciones trigonométricas, ¿no? Cuando es seno, cuando es coseno, cuando es tangente, que son las tres elementales. Entonces recordemos, seno es opuesto sobre hipotenusa. Si tú aprendes a identificar cuál es el opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, créeme que ya las tres funciones las tienes ganadas. Coseno es adyacente sobre y la hipotenusa y la tangente es
opuesto sobre adyacente. ¿Listo? Te grabas esas tres, las tienes en cuenta y créeme que ya el resto te va mejor. ¿Vale? Bueno, esta pregunta, ¿alguien tuvo dificultad con esta? Yo creo que todos. Yo no te di eso. Vale. Bien. Yo marqué Salazar y marqué que la B. Ok. Está mucha suertuda. Yo también marqué esa. Te Bueno, pide pues, videos en YouTube. miremos entonces, vamos a leer entonces el enunciado y miramos a ver qué nos sirve de la figura, porque no toda la figura, a veces no toda la figura nos sirve. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra congruente? ¿Iguales? Iguales, muy bien. La figura muestra un octágono regular inscrito, o sea, dibujado internamente, en una circunferencia de radio 2. O sea que ya sé que las distancias que van desde el centro hasta la circunferencia mide 2. Listo, ya me están dando un dato por aquí. Con la expresión x igual a 2 veces el seno de 45 sobre seno de 67,5, se puede calcular en el octágono de la figura la medida del ángulo OPQ, del segmento PQ, del ángulo QOP o del segmento OQ. Bien, entonces, miren, cuando les digo yo que no toda la figura sirve, me refiero a que, teniendo en cuenta los datos, pues yo puedo seccionar o dividir o separar una parte de la figura y analizarla por separado. ¿Qué me están dando? Pues el radio 2, que puede ser cualquiera de estas distancias que están aquí. Todo esto vale 2 centímetros. Pero también me están dando ¿qué? El seno de 45 y el seno de 67,5. ¿Dónde ubican el 67,5? Lo ubicamos en la parte de acá. ¿Sí ven? Entonces, como lo ubicamos en esta parte, quiere decir que lo único que vamos a necesitar de toda la figura será ese triángulo que se está formando allí. Es lo único que vamos a necesitar. Bueno, lo hice diferente, pero no importa. Bien, entonces tenemos aquí el ángulo de 67,5. Sanando, pues ya sabemos que esta distancia y esta distancia miden 2. Y el ángulo completo equivale 135, pero como esta línea lo divide en 2, ¿cuánto queda midiendo? Repito, el ángulo completo mide 135, ¿cierto? Pero como esta línea lo divide en 2, ¿cuánto medirá entonces esta parte? 67,5, algo así. Correcto, sí, 67,5. Muy bien, listo. Miremos a ver qué podemos encontrar también por aquí. ¿Cuánto medirá este ángulo? ¿Alguien de pronto lo encontró? Ok, bien. Recordemos entonces lo siguiente. Dice que un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. 45. Correcto, es 45. ¿Por qué llegaste a Evelina? ¿Qué hiciste para encontrar 45? Ay, pero yo pillé eso un video de YouTube. Ay, Dios. Bien, fácil. ¿Cuál es el ángulo completo de una circunferencia? 90. Completo. 180. 360. 360, muy bien. ¿Y cuántos ángulos tiene un octágono? ¿Cuánto me está diciendo el enunciado? 8. Ok, entonces tomamos 35 y lo seccionamos en 8, o sea, lo dividimos. ¿Cuánto me queda? ¿Qué? ¿Dividimos qué? 360 lo dividimos entre los 8 lados. ¿Cuánto me queda? 45. 45 grados. Quiere decir que todos los ángulos internos, o sea, todos estos,
miden Pero 45. Dice otra cosa, yo sumé el 47,5 con el otro ángulo, Ujú. daba como 115. Ajá. Entonces, le empecé a sumar valores hasta que era 160. ¿Por qué? No sé. Bueno, muy bien. Solamente Resulta que 160 inconscientemente, me dio como un resultado más complejo. bien, inconscientemente recordaste una propiedad de los triángulos. ¿Cuál es? La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe dar siempre 180 grados. Como ya conocías los dos, o sea, 67,5 y 67,5, pues los sumaste. Eso te daba 135. Entonces, como mide 180 la suma de los ángulos internos, lo que hiciste fue encontrar cuánto le falta para llegar a 180. En este caso, 45. Esa es otra manera. Muy bien, Cristian. Sí, de ¿Ah? eso. ¿Sí ven? Inconscientemente recordaste la propiedad... Ah, bueno, Jason, perdón. Inconscientemente recordaste la propiedad de los triángulos. ¿Ves? Y esa propiedad es fundamental. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo mide 180 grados. ¿Listo? Entonces ya aquí encontramos el resto. Pero está bien. ¿Listo? Entonces el ángulo es de 45. Bien, entonces ya encontramos algunos datos. Entonces, ¿qué dato me hace falta? Me hace falta la distancia de P a Q. O sea que sin necesidad de utilizar la fórmula, solamente mirando la expresión y mirando los datos que me dan, ya podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B, ¿sí ven? Sin necesidad de resolver, pues, lo que es esta fórmula de acá. ¿Ven? ¿Por qué la B? Porque resulta que el segmento PQ es el que está involucrado en el triángulo que yo separé. ¿Sí ven? No me involucra el OQ porque ya lo conozco que es 2. No me involucra el OP porque ya sabemos que es 2. ¿Ven? No me permite hallar ángulos porque ya mire que los ángulos los hallamos de otra manera. ¿ven? El ángulo OPQ, que es este de acá, pues ya lo conocemos que es 67,5. El ángulo QOP, que es este QOP, pues ya lo determinamos ya sea dividiendo 360 entre 8 o ya sea por lo que utilizó Jason, que es sumando los ángulos que conoce y buscando que nos dé 180. Entonces, por eso es lo único que nos falta por determinar. Entonces aquí llegamos a la respuesta simplemente por inducción, ¿no? O sea, simplemente analizando lo que conocemos, lo que vemos y lo que nos dan. Bien. ¿Alguien seleccionó otra? Así sea al azar. O sea que si ahorita reviso las justificaciones que me enviaron, ¿a quién le quedó bien? De una vez para ir calificando. Ya vi que a Ana... Yo hice la primera porque... Dale, ya vi que a Ana le quedó bien por simple y llana suerte. ¿A quién más le quedó bien? Yo creo que a Jason también le quedó bien, ¿sí o qué? A mí también. ¡El fierro! No. Dice Giancarlos. Ah, ya. ¿Quién habló?